conversación, pero que sea el Señor el que me inspire, lo cual no quiere decir que si digo alguna bobada haya que atribuírsela al Señor. Las bobadas, atribuídmelas a mí. Como también el tiempo es escaso, voy muy al grano. Sí. Bien, digo que vamos a empezar directos a lo que quiero compartir. Esto, desde luego, cada uno hablamos desde nuestra humanidad, desde nuestra experiencia. Y algo que siempre me ha motivado y que creo que se cuida demasiado poco, no solamente en cuestiones religiosas, es hablar con propiedad. Sobre todo cuando un término es relevante, clave. Ayer, por ejemplo, al término de la estupenda conferencia de Vicente Jara, en el turno de preguntas o propuestas, aproveché para decir que hay ciertos términos que debemos salvaguardarlos. Por ejemplo, el término de cristianos, para mostrar al mundo que nosotros, los que más habitualmente nos distinguimos como católicos, somos católicos en la medida en que somos cristianos. Y en realidad habría que decirle a otros hermanos separados que se es cristiano en la medida en que se es católico. No son realidades separables. Pero en todo caso, ahí lo relevante es salvaguardar la identidad cristiana con el término cristiano. Y en la misma línea, pues no podemos ceder el término evangélico cuando es nuclear de nuestra identidad a un grupo o a una serie de grupitos que se separaron de la Iglesia y que pretenden quedarse en exclusiva con el término del Evangelio, de evangélicos. Bien, son ejemplos que por sí mismos son relevantes, pero que ahora me sirven para mostrar la importancia de clarificarnos sobre lo que realmente significa evangelizar, evangelio. Y aquí, como siempre, tenemos la tentación de darle un sentido muy peculiar que me gusta a mí, o que me inspiró algún sector, algún grupo, una tendencia, alguna moda. Vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. Y para esto sabéis que sirve muy bien la etimología que se aplica precisamente a los textos que han hecho canónico el concepto de evangelio. El evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, luego también el mismo San Pablo en sus cartas muchas veces habla del evangelio que él ha predicado, y en todos esos casos la palabra significa buena noticia, buena nueva. Creo que esta aclaración no es novedosa para nadie. El problema está cuando nos olvidamos de eso que en el fondo sabemos y luego no lo aplicamos. Entonces, cuando el evangelio lo ponemos en marcha, eso es evangelización. El buen anuncio, cuando se practica, es evangelización. Y eso creo que hasta ahora, supongo que para nadie será una revolución. Pero si observáis, y esto ya es tarea que todos nos podemos dar, si observamos cómo en la práctica realmente se utiliza de modo mayoritario el término evangelización, nos vamos a dar cuenta de que dista muchísimo de esa noción de dar la buena noticia de Jesús. Porque en la práctica, ¿cómo se utiliza la palabra evangelización? Se utiliza para decir muy vagamente cualquier comunicación cristiana. Y es más, todavía con mayor ambigüedad, si cabe, se utiliza para referirse a cualquier buena acción, ni siquiera hecha con un sentido religioso. Yo os podría poner muchísimos ejemplos que entran ya en lo cómico. Los que han hablado conmigo puede que se acuerden de algunas anécdotas, pero que no son anécdotas, son muy sintomáticas de la conciencia actual de lo que se entiende vaga y confusamente sobre el término evangelización. Y se ha llegado hasta el punto de que cuando hace no muchos meses la Conferencia Episcopal organizó un congreso, era un encuentro, el término era un encuentro que normalmente habría debido denominarse encuentro sobre evangelización, al darse cuenta de que el término está tan desgastado, ocurre también con otras palabras como amor, misericordia, palabras o paz,
son términos maravillosos, de gran profundidad, pero una vez que se soban, se utilizan en cualquier sentido, terminan resultando algo desgastados y pierden de momento su sentido en la conciencia de la gente. Nunca lo van a perder en sí mismos, pero en la conciencia actual sí pierden su sentido. Entonces muchas veces pues no queda más remedio que incluso emplear una especie de circunloquio para que quede claro lo que se quiere decir. Porque ya sabéis que ¿quién gana normalmente en la oscuridad, en los malentendidos, en la confusión? Pues el feo, el malo. Yo digo, ayer se me ocurrió algo que me parece que es bastante elocuente. El diablo es como un cerdo. ¿Y qué le gusta a los cerdos? Ir al lodazal, a la suciedad. De hecho, cerdo, sobre todo en castellano, es sinónimo de sucio. Al demonio le gusta la suciedad. No solamente la suciedad de malas intenciones, la impureza, también la suciedad intelectual. Porque ahí en la confusión es donde él puede manejarnos, incluso de un modo relativamente sutil. Sin llevarnos directamente al mal, primero crea en nosotros confusión. Tampoco le hace falta pervertir todo el diccionario cristiano. Le basta confundirnos en una serie de términos estratégicos, como este, por ejemplo, el de la identidad cristiana católica, o el término evangelizar, y tiene mucho terreno ganado en la gran guerra espiritual y el combate espiritual. Tiene mucho terreno ganado. Por tanto, precisar unos cuantos términos no es un prurito de filólogos o de académicos exquisitos, no, es absolutamente elemental si queremos ir con la mente encendida, con luz. Entonces, yo muchas veces, en lugar de decir evangelizar, digo anunciar lo esencial de Jesucristo, lo esencial del mensaje cristiano a aquellos que no lo conocen, o que lo conocen muy mal, o que se han alejado de ello. Eso es evangelizar. No es cualquier acto de buena acción, cualquier comunicación cristiana. Y creo que no he terminado de decir que, claro, que en ese encuentro, que en condiciones normales se debería haber hablado de encuentro de evangelización, se tuvo que decir encuentro de primer anuncio. Y es verdad que la evangelización tiene mucho de primer anuncio, pero tampoco podemos ser tan estrictos, porque yo reconozco que el término evangelizar puede tener una cierta flexibilidad, porque al final el gran evangelizador, prácticamente el único evangelizador, y que esto sí se suele decir de vez en cuando, aunque a veces se exagera también en este sentido, es el Espíritu Santo, es Dios. Y quien dice el Espíritu Santo, que es inseparable de Jesucristo, dice Jesucristo, y quien dice Jesucristo dice Dios Padre. Es Dios uno, y que es trino también, sobre todo volcándose, derramándose sobre nosotros en su tercera persona, que hace presente y actual al Señor. Ese es el evangelizador. De tal manera, y esto tampoco es una exquisitez, un prurito, cuando nosotros digamos que vamos a evangelizar, por humildad y por realismo, no diré que el 100% de las veces, pero con mucha frecuencia deberíamos acostumbrarnos a decir: voy a intentar evangelizar. Porque cuando tú sales a la calle, primero no sabes a quién te vas a encontrar. Lo mismo a mí me ocurre cuando salgo semanalmente, a veces más de una vez a la semana, muchas veces vuelvo a casa, siempre vuelvo alegre en el Señor. Volvemos alegres en el Señor, porque no suelo ir solo. Pero alguna vez he tenido que reconocer, hoy no hemos evangelizado. ¿Hemos perdido el tiempo? No, no hemos perdido el tiempo, pero, chico, pues hemos ido a una zona donde pues, prácticamente no nos encontramos más que a cristianos, aunque fueran protestantes, pero cristianos y generalmente más bien católicos. Entonces no hemos realizado una obra de evangelización, porque ellos ya conocían y reconocían a Cristo. Hemos hecho otro tipo de apostolado, les hemos clarificado, les hemos catequizado, les hemos orientado, les hemos acompañado, les hemos consolado. Hay muchos verbos, porque hay muchas acciones diferentes que puedes hacer hablando del Señor Jesús. Pero para que haya evangelización tiene que haber una persona que quiera testimoniar, que confía en el Espíritu Santo y que se centre en lo esencial del Evangelio. 2, que es lo principal, pero que en realidad es lo primero. Dios que actúe, que haga que se abra ese corazón, que haya una conversión o un inicio de conversión. Y 3, la persona que lo reciba tiene que ser una persona que todavía no esté evangelizada. Y ya sé que todos podemos decir que nos falta mucho para convertirnos, pero eso ya no es que nos falte para ser evangelizados, sino que nos falta
profundizar en nuestra conversión y nos falta purificación. Bien, entonces, una vez que con el tiempo que tengo, suponiendo que ya ha podido quedar más claro, aquello que en el fondo sabíamos, pero que se ha ido diluyendo en nuestra conciencia por el mal uso de la palabra evangelización, si ya a partir de ahora vamos a tener claro para nosotros mismos y para cuando se lo expliquemos a otras personas, que evangelizar no es cualquier mensaje cristiano, sino que es un mensaje dicho en fe, en confianza en que va a actuar el Espíritu Santo sobre lo esencial del Evangelio a una persona que todavía no está convertida, que puede incluso conocer datos, o incluso muchos datos, porque pongamos que ha ido a un colegio de frailes o de monjas, pero nunca se convirtió, nunca fue bautizado y le suenan muchos datos. Pero esa persona todavía no se ha abierto a la vida teologal, a la fe, a la esperanza y al amor de Dios. Entonces, esa persona sí que es objeto de evangelización. Bueno, pues si esto lo tenemos claro, segunda cuestión, que es por la que propiamente hoy quería hablaros. ¿Qué es eso de evangelizar en la calle? Y aquí sí me gustaría que algunos, brevemente, me dijerais, dicho de otro modo, ¿en qué diferencia eso que genéricamente llamamos a evangelizar en la calle respecto de otros ámbitos o modos de evangelización? Suponiendo que tengamos en cuenta o tengamos claro que son otros modos de evangelización. Hay una frase que yo la oigo mucho y, de verdad, casi siempre que la oigo es para santiguarme, porque se dice aparentando decir mucho y normalmente se utiliza como excusa. La frase de hay muchos modos de evangelizar. En realidad es verdad. Sí que hay, no sé si muchos, también depende de lo que signifique mucho. ¿Qué es mucho? 5, 6, 20, 1000, 200, pero bueno, se dice a lo loco. Cuando lo oigo, digo, ¿cómo cuántos hay? 5, 6, 7, si lo dices es porque tienes cierta idea, ¿no? Yo creo que se dice así sin más. Y normalmente te lo dicen cuando les estás proponiendo hacer una evangelización en su parroquia, en su movimiento. Dicen, bueno, hay muchos modos de evangelizar. Ah, sí, ¿y cuál es el tuyo? Invítame. A ver, no te lo digo por curiosidad, porque si el tuyo me lo expresas y me parece interesante, me tienes fichado ya antemano. Ya no siguen hablando, cambian de tema. El 100% de las veces, lo mismo otra vez ocurre esto y me dicen, pues sí, lo hacemos así y te invito. Y ya, pues yo quedaría comprometido. Pero hasta ahora no ha pasado nunca. Bueno, entonces, si no hay voluntarios... A ver, evidentemente la frase parece muy obvia. Pues evangelizar en la calle es anunciar a Cristo, eso, en la calle o en una plaza, al aire libre. Pues hombre, algo hay de eso, pero no es la clave. Porque en realidad puedes hacer este tipo de evangelización, que por cierto no es un tipo más, es el tipo originario. Hoy cuando nos decían, ¿cuál es el modelo prioritario o mejor de evangelización? Pues en realidad todos tendríamos que decir lo más obvio, pero a veces se nos olvida lo obvio. El modo en que Jesús de Nazaret evangelizaba. Ese es el modelo. ¿Dónde lo tenemos? En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ese es el modelo que tendríamos que estudiar, analizar, tener continuamente presente. La Biblia se puede leer en muchas claves. Se puede leer en clave de a ver cómo sanaba Jesús a los enfermos o cómo tiene misericordia Jesús. Se puede leer en muchas claves. Yo os invito a que a partir de ahora leáis la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, en clave de cómo voy a aprender a evangelizar con Jesús, con Pablo y con otros apóstoles. Bueno, pues ese es el modelo. Por eso digo que cuando a veces nos dicen, uy, eso de evangelizar en la calle es una cosa muy nueva, ¿no? Hombre, tan nueva como que tiene 2000 años. Es que no quiero poner nombres, es decir, pero si pensáis en cualquier otro modo peculiar así de evangelizar, que está hoy en día más reconocido, en realidad tendrá 20, 30, 40, 50 años. Esto tiene 2000. Es el modo originario. Y el modo originario es acercarte a una persona, porque obviamente también se puede evangelizar y hacer otros apostolados a través de las pantallas, lo que se llama evangelización digital. Y tiene sus ventajas porque de repente puedes llegar a mucha gente. Llegas a mucha gente, pero no en el cara a cara. Ahí no puedes tocar la piel del otro, no puedes sentir tu aliento, no puedes llegar a abrazarle. Entonces, el modo prioritario, que es el de Jesús y el de los apóstoles, es el cara a cara, pudiendo tocar, pudiendo dialogar, y adaptándote a esa persona, porque en el medio digital, sobre todo si das una conferencia a mucha gente, pues no te puedes adaptar a cada uno, adaptándote a esa persona y presentándole a Jesús de Nazaret.
Otra manera también en la que entroncamos directamente con el modo de evangelizar de Jesús es que tú, cuando vas a evangelizar, tú eres otro Cristo. Tú eres, porque ya por el hecho de ser cristiano, el nombre de cristiano es que somos Cristo. O sea, no estoy inventando nada nuevo. Somos Cristo que anuncia a Cristo. Somos Cristo con minúscula, somos un Cristo, por tanto, gramaticalmente toca una minúscula. Somos un Cristo que anuncia al Cristo con mayúscula. Y que anuncia al Cristo en nombre de Cristo, no porque nos hemos autoenviado a nosotros mismos, no. Si yo no anuncio a Cristo como Cristo y en nombre de Cristo, porque el Cristo grande de la historia es la Iglesia es el gran Cristo de la historia, si yo no estoy en plena sintonía, es decir, en comunión con Cristo, es decir, con la Iglesia, pues sería un propagador de ideas cristianas, de la filosofía cristiana. Pero yo soy un Cristo que anuncia a Cristo en comunión con Cristo para que ese otro se convierta en otro Cristo. Es plenamente cristocéntrico. Y eso, como mejor se hace, es saliendo tú de tu ámbito de confort, de tu zona de confort, y yendo a donde estén los otros. Bueno, entonces, por dar respuesta a mi propia pregunta, aunque espero que con lo que ya os he dicho ya tengamos cierta aproximación, sobre todo centrarme en este cristocentrismo del acto de evangelización. Yo soy un Cristo con toda mi vida de pecado, de mis estupideces, mis limitaciones, que si soy sordomudo, que si soy cojo, que si soy feo, que si soy muy inculto. Mira, aquí sí se cumple aquello de cuanto peor, mejor. Cuanto más inútil te veas, cuando más solo te encuentres, perfecto, ahí es cuando más se va a derramar la tormenta de gracia del Espíritu Santo. Que lo tienes todo muy preparado, que tienes un equipo fabuloso de evangelizadores, maravilloso ministerio de música, decoración espectacular, apoyo de 80 cardenales, duda. Uy, hay demasiadas fuerzas humanas, tal vez le va a entrar timidez al Espíritu Santo y dice el Espíritu Santo, ¿para qué voy a actuar yo si esto ya lo tienen maravillosamente orquestado? Casi como que sobro. Bueno, y si no sobras porque están unas monjitas ahí orando y dice, bueno, pues a pesar de tanta fuerza humana voy a hacer yo algo. Pero ya sabéis, lo dice San Pablo, cuanto más débil, más se manifiesta en mí la fuerza de Dios. Con lo cual tampoco os estoy animando a que vayáis solos. Si podéis ir con un poquito de apoyo humano, pues mejor, que es también de lo que os quería hablar. Entonces, la noción esa de evangelizar en la calle consiste sencillamente en salir a buscar fuera de ámbito confesional a los necesitados de evangelización. Se puede resumir en esa frase que todo el mundo conoce, todo el mundo en ámbitos cristianos conoce en latín, de duc in altum. Es verdad, ya se puede haber salido un poquito de la orilla, puedes estar ya en el mar, te puedes haber aventurado hasta cierto punto. Pero mira, si todavía estás muy cerca de la sacristía, del templo, del convento, del colegio católico, de la zona donde la mayoría ya es católica, estás ahí nadando y guardando la ropa. No, si esto es reproponer ese concepto que antes era muy claro, lo de, todavía se mantiene, pero cada vez menos, lo de la missio ad gentes. El concepto ese de la misión a los pueblos no evangelizados, se estableció para distinguir de la labor pastoral o catequética que ya se seguía manteniendo los países de larga tradición cristiana. De manera que tenía que haber gente que saliera a donde casi no había cristianos. Eso ya se ha diluido bastante, porque ya en nuestras sociedades tenemos millones, en una sociedad como España, de 48 millones de habitantes, tenemos muchos millones de no cristianos, de gente que no tiene ninguna religión, de gente que es de otras religiones, de gente que está en sectas, incluso de gente que está muy a medio cocer, que está muy semi-evangelizada, porque aunque yo os he animado a que tengamos un concepto de evangelización mínimamente preciso, mínimamente serio, pero también os he reconocido que se puede utilizar con cierta flexibilidad. Por ejemplo, cuando viene una cuestión, se la preguntaron a un cardenal, sigue siendo el arzobispo de Viena, le preguntaron en la JMJ de Madrid, Monseñor, ¿a los protestantes hay que evangelizarles? Pregunta un poco vidriosa, porque por un lado son cristianos, pero por otro lado te niegan casi la mitad del evangelio. Bueno, pues para eso está el concepto de completar la evangelización. Bueno,
Entonces, evangelizar en la calle significa no quedarte en un ámbito confesional. Y esto ya nos lleva a tener clara una clasificación muy básica de los dos grandes modelos de evangelización. Uno que, aun siendo escaso, porque yo creo que en general la Iglesia evangeliza demasiado poco, habla mucho de evangelización y entra poco en la práctica. Y la manera de calmar la conciencia consiste en llamar a todo evangelización, y la consecuencia es que uno se cree que está todo el día evangelizando, sin salir de la sacristía. Uy, todo el día evangelizando. Como dijo un cura, yo cuando voy al supermercado evangelizo, pero no porque vaya dando palabritas a la cajera, sino porque cree que hacer cualquier obra con amor ya es evangelizar. O luego hay una lista interminable de excusas, o esa idea de, bueno, se evangeliza con la buena conducta, con el buen ejemplo. Volvamos a Jesús. ¿Jesús evangelizaba solo con el buen ejemplo? No rotundo. Por supuesto, hombre, si no das buen ejemplo, si eres un sinvergüenza, pones mala cara, pues evidentemente no vas a evangelizar nada. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Jesucristo evangelizaba con sus buenas obras, su buen ejemplo, y también con su anuncio explícito, que además fue progresivo y muy pedagógico. Entonces, hay que evangelizar de todas las maneras. Otros me dicen, yo es que evangelizo a mis amigos. Volvamos a Jesús. ¿Jesús evangelizaba solo a sus amigos? No rotundo. Ahí no discutimos nadie, ni los protestantes, ni los ortodoxos, ni los católicos. Todo lo tenemos muy claro. Si lo tenemos muy claro, ¿para qué seguir buscando esas excusitas? Por supuesto que hay que evangelizar a los amigos. ¿Pero solo a los amigos? No. Entonces, si no te quieres quedar solo en los amiguitos, duc in altum, sal fuera. Hoy nos han invitado a leer el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Si os fijáis en el último versículo, dice lo siguiente, más o menos, no os lo voy a decir literal, aparte de que variaría según la traducción. Y los apóstoles perseveraban cada día, decían cada día. No decían que había que evangelizar una vez al mes o una vez a la semana, decían cada día. Y yo digo, si cada día rezamos, cada día comemos, pues ¿por qué no pedirle a Dios la gracia? Porque evangelizar no es una iniciativa tuya. De ti puede estar la idea, como os decía antes, de intentar evangelizar, pero la iniciativa tiene que venir de Dios. Lo que pasa es que Dios abre más los oídos cuando se le pide algo. Entonces, tú pídele cada día la gracia de evangelizar, de encontrar a alguien que necesite tu anuncio y que con toda tu torpeza y casi diría estupidez, le vas a mostrar algo del mensaje central del Evangelio. Entonces, se trata, en definitiva, de no buscarte excusas para quedarte en la zona de confort. Y es verdad que hay modos de evangelizar, cada uno con sus variantes propias de cada movimiento, y no puedo poner ejemplos, y sobre todo si luego me lo pedís, pero yo creo que están en la mente de todos, que son maravillosos. Es decir, que nadie interprete que yo dejo caer una especie de crítica o de minusvaloración. No, si además yo los apoyo personalmente. Hay muchos modos en los que la gente se ha convertido gracias a que básicamente se les invita a un ámbito, a un retiro, a unas catequesis, a un seminario, a un encuentro, a un campamento, pero todos ellos con un letrero que pone Iglesia Católica o movimiento tal o movimiento cual. Entonces, son ámbitos que se realizan en lugares católicos, en lugares confesionales. ¿Eso está bien? No, muy bien. Se tiene que hacer incluso muchísimo más, pero por favor, no nos conformemos únicamente con eso. Igual que os digo, a los amigos y a los familiares y a los compañeros de trabajo hay que evangelizarlos, por favor, sí, pero por favor, no te quedes solo en eso. Sal, métete en el océano. Es que es muy peligroso. Confía en Dios, porque al final es confiar en Dios y no dejarte engañar por conformismos. Y además es muy fácil dejarse engañar, porque estamos rodeados de gente que se deja engañar. Entonces, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿O dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, evangelizar en la calle es estar dispuesto, para que os quede así una idea final, es estar dispuesto a evangelizar en cualquier sitio, a cualquier hora, cualquier día, a cualquier persona, y preferentemente, no digo exclusivamente, pero preferentemente saliendo del ámbito confesional. De todas maneras, si en el ámbito confesional lo vamos a hacer, ¿quién no lo hace en el ámbito confesional? Porque estamos ligados a un movimiento o a otro, o porque nos invitan a colaborar, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.
lo que implica ya un poco más de motivación, es decir, pero no solo, vamos a ir a cualquier lugar. Y otro paso más, y una vez que ya estás decidido a ir a un lugar donde en principio no pone Iglesia Católica y sabes que ahí hay personas más de un tipo o de otro, pues intenta adaptarte. Es decir, una cosa es, ante todo, confiar en el Espíritu Santo, te diría ciegamente, y otra cosa es no poner medios humanos. Es como el que está enfermo y confía en que Dios le cure, pero normalmente vas a ir al hospital, vas a ir al médico. Y ir al médico no significa ningún acto de desconfianza en Dios. Pues entonces, prepárate lo mejor posible. Yo qué sé, que vas a ir a un sitio donde hay muchos musulmanes, pues llévate busca, si no tienes tiempo, pues nada, vete como puedas. Pero si sabes que vas a ir con cierta regularidad a sitios donde hay musulmanes, y hay musulmanes por casi todos los sitios, pues agénciate un poquito de material que les pueda ayudar a ellos. Pues no sé, unas oraciones en árabe, lo que sea. Que vas a un sitio donde sabes tú que va a haber muchos gitanitos que son pentecostales, la imaginación al poder, y si a ti no se te ocurre, busca ayuda a otro. Que vas a un sitio donde, esto seguro que ya lo hacéis mucho, que hay muchos turistas y gente que habla en otros idiomas, pues llévate palabritas o material en ese idioma. Es decir, aunque lo principal no es los medios humanos, pero en principio pues intenta elaborar o adquirir de alguna manera esos medios humanos que pueden ayudar tanto. Bueno, pues eso es lo que os quería aclarar. Que, en resumen, que aprendamos a utilizar el término evangelización en su sentido adecuado, pero no por ser muy brillantes teóricamente, sino para no engañarnos si es que estamos dejando de evangelizar y animarnos a llevar adelante empresas evangelizadoras dignas de tal nombre, es decir, dignas de personas que confían en el Espíritu Santo más que en sí mismas, aunque luego pues pongamos nuestros medios y que salgamos a buscar allí a la oveja perdida, que es a lo que nos invita Jesús. No quedarnos solamente con las 99 más o menos convencidas. Y luego también es muy importante, además después de la maravillosa charla de Monseñor Reis-Plac, creo que estaremos más motivados aún, y también de la meditación de antes, que para ser buenos evangelizadores está muy bien que leamos X libros de espiritualidad, pero principalmente nuestra evangelización tiene que basarse en la Biblia y sobre todo en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, que es continuación del Evangelio de Lucas, y en las cartas de ese gran evangelizador que fue San Pablo. Eso es lo principal. Y ya, por último, pues mañana, si puedo hablar, pues lo volveré a decir y lo podemos hablar en las comidas en cualquier momento. Tenemos algunos por delante, una serie de rutas de evangelización. La primera y del momento la que más me preocupa, porque es curiosamente una en la que tenemos sitios donde nos acogen, pero faltan misioneros. Normalmente es al revés, que tienes gente y hay que estar buscando a ver dónde te acogen. Pues esta vez, por ir a lo más breve, sería pues a partir más o menos del día 18-19, o sea, dentro de la próxima semana. En Teruel nos acogen los Padres Paules, que es una alegría, porque yo nunca he evangelizado desde una iglesia de Paules, en el centro de Teruel. Además, allí hay habitaciones, que es decir, los propios Padres Paules no solamente te dejan la iglesia para que evangelices, sino que te dan alojamiento, porque es una ruta por las 3 provincias de Aragón, ¿no? Yo he hecho bastantes por Cataluña y por otras zonas, por Extremadura también, pero en Aragón, pues yo por lo menos nunca he participado, ni tengo recuerdo de que se haya hecho últimamente. Bueno, luego pues en Zaragoza, pues donde otras muchas veces hemos evangelizado, delante de las clarisas, posiblemente en otra parroquia más. Y luego Barbastro, que es un lugar de mártires claretianos y de un obispo que también fue martirizado, el Beato Florentino. Y allí justo los claretianos son los que acogen. Cabe alguna otra posibilidad, pero de momento son esas. Entonces, aquí no es o todo o nada. Oye, que yo puedo un día, bendito sea Dios. Que puedo una tarde, bendito sea Dios. Que puedo los 4 o 5 días, pues estupendo. Aquí cada uno da lo que puede y ya para cuestiones prácticas, pues yo voy a estar aquí hasta el domingo. Entonces, muchas gracias, gloria a Dios, y nos animamos y aprendemos unos de otros. Gracias.